El periodismo que sobra. Por Nelson Damián Cabral y Martín Damasco. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Rodolfo Walsh. Prólogo. Hablar de periodismo, no solo en Argentina sino en el mundo entero, es hablar sobre uno de los núcleos fundamentales que hacen a la libertad y la vida democrática, un eje tan relevante que su mera ausencia hace tambalear la propia existencia de un Estado de derechos y garantías tal como lo conocemos hoy en día. En la historia hay vastos ejemplos de los peores regímenes y dictaduras que en su momento acechaban a la humanidad, todos ellos con la particularidad de haber eliminado la libertad de prensa y reemplazado por propaganda disfrazada de periodismo. Dicho esto, es fácil entender la importancia de una prensa libre e independiente, no por nada los derechos de libertad de expresión son consagrados en los principales tratados de derechos internacionales del mundo, una lucha por cuidar este pilar elemental para una sociedad moderna y libre que aparentemente ha dado resultados. Con la triste excepción de unos pocos países asolados por la oscuridad propia de las dictaduras, lejos quedaron aquellos años oscuros, donde ejercer la prensa implicaba exponerse en solitario a toda una serie de vejámenes propios de la falta de protección legal. Sin embargo, ¿cuál es el fin de esta historia? ¿La lucha ya finalizó? ¿O solo es el comienzo de un capítulo más, donde la censura de refuerzo positivo y los abultados sobres hacen su aparición como nuevo modelo de acallar voces y tapar realidades? Lo que es más importante aún, una pregunta que nos deja un amargo sabor de boca, una incógnita hasta difícil de expresar en voz alta. Entre estocadas de pautas, medios comprados, sobres y codiciados puestos al mejor impostor, el periodismo murió. Juntos intentaremos descubrirlo. Capítulo 1. Ética. Tanto se ha escrito y publicado sobre la tan discutida ética periodística. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Lo único claro es que nadie sabe con total certeza. En definitiva, la ética es un concepto abstracto, antiguo, dinámico y sobre todo interpretativo. Aristóteles lo define como disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Para no detenernos en un mar de definiciones contrapuestas y conclusiones que no llegan a ningún lugar, de forma provisoria vamos a adoptar y simplificar el concepto de esta manera: el entendimiento del bien y el mal en relación al comportamiento humano. Este concepto, si bien débil y somero, nos servirá para plantear la idea. Retomando la definición anterior, es sumamente necesario entender lo bueno y lo malo en el ambiente periodístico. La respuesta es simple, pero su aplicación en la realidad resulta turbia y compleja, ya que quien tiene sobre sí la responsabilidad de informar, debe poseer la capacidad de distinguir los muchos matices del bien y mal, los cuales suelen impregnar una noticia y guiándose por un comportamiento acorde a los clásicos manuales de periodismo que rezan, no tergiversar los hechos. En este apartado existe una tendencia global y estremecedoramente mayoritaria de olvidar la neutralidad y simplificar la noticia en una nueva polaridad absolutista de bueno y malo. Las partes son muy buenas o son muy malas, olvidando por completo los matices intermedios, como si el público no pueda digerir una realidad completa y se tenga que censurar todo lo que no resulta provechoso para esta nueva realidad de fantasía que intentan vender. Por estas razones, es que encontramos tantos casos de noticias donde el contexto se invierte completamente según qué medio lo difunda, una triste realidad que hacen a la nueva forma de autocensura impulsada por factores que nada tienen que ver con el periodismo clásico que no conocían nuestros padres y abuelos. A medida que la prensa fue creciendo, el centro del periodismo pasó de ser un trabajo de servicio y vocación a un negocio con foco en la remuneración, que implicó un gran cambio, que no fue necesariamente malo, porque implicó mejoras en la estabilidad laboral, aumentos de salarios, mejores derechos de prensa. Pero el cambio más notorio fue y es la democratización de las voces, en el cual la tecnología, la libertad de expresión y los nuevos canales de difusión incitaban el nacimiento del periodismo realizado por personas no profesionales en la materia, el mal llamado periodismo ciudadano, que analizaremos más adelante, un hito importante y fundamental para la igualdad de oportunidades, revalorizando la opinión popular. Sin embargo, sin desmerecimiento de los puntos a favor, la nueva etapa del periodismo como negocio empresarial también fue afectada por una innegable oscuridad, que resurgió en una forma tan extraña que aún no terminamos de entender y de la cual pocos se animan a expresar, como ser la falta de libertad de expresión, oculta en regalías, ascensos, puestos, sobres y pautas. Capítulo 2. Libertad de prensa.
El principio básico de la libertad de prensa surge de un derecho humano fundamental, una protección ampliamente justificada y adoptada por leyes y tratados internacionales, el derecho a la libre expresión. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, versa en su artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expone, también en su articulado N-grado 19. 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para a. Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Como hoy podemos apreciar, ampliamente ratificada por estas y otras legislaciones internacionales, el derecho de libre expresión es esencial para un Estado de derecho moderno, y hacen a la construcción elemental de un país respetuoso de los derechos humanos. Su importancia radica no solo en la libertad individual de expresión, como fenómeno propio de la naturaleza humana, sino además en su papel como potenciador de conductas sociales propias de una sociedad informada, en donde la multiplicidad de opiniones, raciocinios e información descentralizada hacen su mella al dificultar la imposición de tiranías, que por lo general enfocan sus esfuerzos en ocultar la realidad que viven los ciudadanos. Desde este punto de vista, dejamos en evidencia la elemental importancia de la libertad de expresión para el derecho internacional, pero la pregunta obvia y más interesante es pensar en las diferencias con respecto al ámbito del derecho periodístico. ¿Es lo mismo libertad de expresión que libertad de prensa? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, define a la libertad de prensa e información como un corolario de la libertad de expresión, en otras palabras como una consecuencia de ello. Lo cierto es que la libertad de prensa, además de ser consecuencia directa de la libertad de expresión, hace referencia al derecho de investigar e informar sin limitaciones, coacciones o censura previa. Esta es una forma concreta de garantizar la libre circulación de la información, sin censura previa, en otras palabras que no existan por parte de Estado, persona u organización pública o privada una manipulación dolosa sobre la naturaleza del contenido, resultando en una censura previa. Esta protección se brinda de manera amplia, sin restricciones de títulos o colegiaturas obligatorias. En tal sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa: toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los estados. Lo que claramente abre la protección de la prensa a los periodistas ciudadanos y determina además una cuestión clave, la ética como principio guía de la actividad periodística. Entonces, ya planteada firmemente la protección de los derechos periodísticos a nivel internacional, ¿queda resuelta la cuestión? La verdad es que no, la libertad de prensa es un derecho que protege de la censura previa, pero esto no implica una carta blanca para expresar y decir cualquier cosa con total impunidad, nada más lejano a la realidad. En este sentido, vemos las coexisten, por ejemplo, el derecho a la reserva de la privacidad, que en Argentina lo vemos expuesto nada más ni nada menos que en nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional Argentina, que en su articulado N-grado 19 establece: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. En el mismo sentido versan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 17 que 1.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11 establece, con casi idéntico texto que 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Haciendo un repaso podemos entender que, a grandes rasgos y sin entrar en casos concretos, tenemos garantizado el derecho de poder expresarnos por cualquier medio, sin que nos puedan limitar en conclusiones o temáticas. La libertad esencial de poder decir lo que pensamos, sin presiones de ningún tipo. Pero, luego de expresado podemos ser pasibles de consecuencias propias de otros derechos. En caso de publicar, sin autorización, actos privados que de ningún modo ofenden al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, somos pasibles de responder por esa expresión, generalmente mediante el fuero civil, mediante una reparación económica. Asimismo entra en juego la prohibición de publicar calumnias, acusar a otro falsamente de haber cometido un delito o injuriar, deshonrar o desacreditar intencionalmente a una persona. En ambos casos, siempre y cuando no guardan relación con un asunto de interés público. Por otro lado, tenemos el derecho a réplica, que brinda al afectado la oportunidad de realizar su descargo por el mismo medio y condiciones donde se realizó la comunicación. Dicho esto, entendemos que la libertad de expresión es una garantía fuertemente respaldada por el derecho internacional y de aplicación amplia, pero no exime de responsabilidades contra daños a terceros, ya sea una persona física o jurídica. Si bien existen muchos otros derechos y responsabilidades que entran en juego, podemos decir, y sin temor a equivocarnos, que la libertad de expresión, las consecuencias propias de la violación de la privacidad y las correspondientes a la calumnia e injuria son algunos de los temáticas que más entran en juego dentro de toda discusión doctrinaria de derecho periodístico. Todo esto no hace más que introducirnos en una temática mucho más actual y relevante, que de alguna forma se está escapando de las protecciones propias de estos tiempos de derechos consagrados y jurisprudencia respaldatoria, la problemática que entendemos como neocensura. Para la gran mayoría de países que avanzaron en materia de derechos humanos y por consiguiente derechos de libertad de expresión y libertades periodísticas, los derechos fundamentales propios de la prensa están más que garantizados dentro de un ordenamiento amplio. Sin embargo, se ven envueltos en una nueva forma de peligro restrictiva de la expresión sin presiones, como utópicamente buscan los tratados internacionales que versan sobre el asunto. Las corporativizaciones de los medios de comunicación, tendientes a convertirse en grandes cadenas de empresas de distinta índole y naturaleza, sumado a la creciente sed de financiamiento estatal por medio de la tan codiciada pauta oficial, genera un nuevo problema que repercute en el mismo escenario. Cada vez son más los medios de comunicación que empiezan a desdibujar la antigua figura nítida del 4 poder, medios de comunicación, con el 1 grado poder ejecutivo. Una consecuencia directa e inesperada que hace a los modelos actuales de financiación en los medios de comunicación más dependientes de los ingresos de la publicidad estatal. Una situación insólita que parece afectar de igual manera a las principales potencias del mundo. Todo parece indicar que, mientras el gobierno de turno pueda regular el oxidado grifo de la pauta publicitaria, las cosas no van a cambiar mucho, y cada día los medios tradicionales perderán independencia de opinión en favor de mayor independencia financiera, lo que les permitirá crecer como pseudo voceros estatales, aplicando las tan famosas líneas editoriales que no son más que burdas formas de enfocar pensamientos a conclusiones que no representen un peligro para la asignación de pauta. Si bien existen mecanismos de control que intentan regular esta materia, la verdad es que internacionalmente y de forma histórica, los medios encolumnados bajo gobiernos de turno logran mayores crecimientos y menos sorpresas indeseadas. Una razón más que suficiente para que muchos decidan vender su ética e imparcialidad periodística en favor de mayores ganancias. Entonces, ¿qué pasa cuando los medios pierden la sagacidad por la búsqueda de la verdad y la iniciativa de crítica? Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Frase anónima.
Una frase perfecta que resume la actual revolución de la banalidad, donde de pronto el periodismo de investigación es puesto de lado por programas de chimentos disfrazados de noticias, secciones de deportes que coronan las radios en todo momento y un sinnúmero de shows de nulo impacto real, guiados enteramente por el rating. Uno se pone a pensar, ¿desde cuándo los programas de nulo interés político reinan las mal llamadas primetime, horarios de mayor audiencia? Un fenómeno que vemos replicado en todos los países del mundo. Quizás la explicación se centra justamente en el financiamiento, ya que actualmente los medios tradicionales que sobreviven en gran medida gracias a la pauta estatal pretenden no peligrar sus ingresos y enfocarse exclusivamente en la ganancia. Hacer periodismo de investigación y exponer las denuncias más polémicas contra el gobierno de turno brinda un gran posicionamiento al medio de comunicación, pero también es visto como una inversión de alto riesgo. Es fácil entender, tomando esto en cuenta, que los medios tradicionales poco a poco van dejando de lado el clásico periodismo y asumen una nueva figura menos incómoda para el vínculo con el Estado. Ciertamente esto no se da de manera explícita, sino que es una tendencia interna por desvalorar noticias incómodas y reperfilar jerárquicamente notas de color, columnas de opinión, programas de chimentos, show de entretenimiento, etc. En este punto nos ponemos a pensar, sin una conclusión clara, ¿la oferta hace la demanda o la demanda hace a la oferta? En los llamados medios a demanda, no estructurados de forma clásica y propios de las nuevas realidades como YouTube o las redes sociales, donde los creadores de contenido tienen nulo vínculo directo con la pauta oficial, sorprendentemente la tendencia parece ser la misma. El público general ya no centra su interés en asuntos políticos, sino que se ven atraídos principalmente por humor, un contenido claramente más fácil y simple de vender. Este concepto de preferencias nace y se populariza incluso mucho antes del nacimiento del propio YouTube, donde en un afán por adecuar el periodismo político muchos medios optaron por una extraña forma de difusión de noticias de interés, en lo que se conoció como sátira. Un género muy bien explorado por el continente norteamericano, y que en Argentina también llegó a tener muy buenos e históricos exponentes. Mafalda, Caras y Caretas, Revista Noticias y muchos otros, incluso se vio reflejado en el ambiente televisivo en una desesperada apuesta por reconvertir el vetusto andamiaje estructural de las noticias clásicas a los nuevos tiempos, y funcionó. Con estas estructuras más modernas se logró captar nuevamente la atención del público, y por otra parte, brindó una mayor versatilidad en los temas abiertos a la discusión pública, dejando disimulados espacios para conclusiones subjetivas, a tono humorístico. Sin embargo, aún con público, esto no escapa de ser considerada una inversión riesgosa. En la nueva realidad que vivimos, aunque con existencia en distintos bandos, los medios son cada día menos neutrales. Capítulo 3. Neutralidad. Partiendo de los conceptos clásicamente entendidos sobre la ética y el buen actuar periodístico, la comunicación de una noticia tiene que brindarse de manera neutral, sin tomar parte, ni verse influido por cuestiones externas que puedan tergiversar el contenido. Este ensalzado concepto de antaño lo podemos entender como un consenso que exilia las opiniones valorativas o de carácter subjetivo, convirtiéndolas en un elemento inadecuado en el ambiente periodístico profesional, pero ¿realmente es éticamente correcto? Al respecto hay mucho que decir y evaluar sobre la neutralidad. En principio es prudente empezar el análisis entendiendo qué implica para nosotros el tan utilizado término, y en lo que hace a este apartado podemos afirmar que la neutralidad es no modificar la información objetiva en beneficio o detrimento de una de las partes que intervienen o forman la noticia, lo que claramente implica el omitir juicios de ético. En este aspecto, hay que recalcar que la utilización de opiniones subjetivas como parte o complemento de la noticia, por obvias razones, también terminan desvirtuando la neutralidad esperada del profesionalismo que requiere la profesión. Es menester aclarar que estas apreciaciones versan sobre criterios generales, que aplican en grandes rasgos al ámbito clásico del periodismo de investigación, o de contenido de seriedad. Por opuesto, encontramos casos concretos donde la neutralidad no es un elemento necesario ni propio del medio concreto, como así también casos donde por razón del contenido se deja de lado la neutralidad pura para dar lugar a la veracidad. En este sentido compartimos algunas palabras de una de las periodistas más reconocidas del mundo. Yo aprendí hace mucho tiempo, cuando cubrí el genocidio y la limpieza étnica en Bosnia, a nunca equiparar las víctimas con los agresores, a nunca crear una falsa equivalencia moral o fáctica, porque entonces, si lo haces, particularmente en situaciones como esa, eres parte y cómplice de los crímenes y consecuencias más indescriptibles, así es que creo en ser veraz, no neutral.
Creo en ser veraz, no neutral. Creo que debemos dejar de banalizar la verdad. Tenemos que estar preparados para luchar especialmente duro en este momento por la verdad. Kristen Amanpour. Discurso de aceptación del premio Everton Benjamin Memorial Award, otorgado en la ceremonia de International Press Freedom Awards, noviembre de 2016. Sin dudas, y compartiendo igualdad de criterios con Amanpour, consideramos que cuando la noticia lo amerita corresponde compensar la falta de contexto propio de un resumen noticioso con la crítica de valor, un recurso que busca ubicar al espectador en la interpretación correcta a la que arribaría de conocer todos los elementos propios de la realidad y que por razones obvias de tiempos y formas propias de las limitaciones técnicas, no se pueden exponer por completo en los medios. Sin embargo, este desvío de la neutralidad purista no se puede dar por mero capricho del informante y mucho menos corresponder a razones propias al autoensalce tan comúnmente visto en los medios, donde el periodista o presentador se pone en rol de actor mediático, con opiniones y expresiones valorativas que roba excesivo protagonismo a la noticia real. En definitiva, el concepto de neutralidad aún existe y debe ser aplicado, pero no de forma pura, como se vivió en otros tiempos, donde el presentador embestia una figura de total autoridad y de personalidad robotizada, sino que existe un punto medio donde la crítica y las apreciaciones del valor nacen en virtud de una prueba contundente que impulsan a comunicar con los matices de expresión propios de los nuevos tiempos y la evolución del lenguaje cotidiano. Como punto culminante de la aturdida discusión de neutralidad, hemos de recordar el fin último del periodismo, informar de los hechos y sucesos a la sociedad, en otras palabras, como bien se ha dicho. Gran parte del periodismo es ser los ojos y oídos de las realidades que no puede percibir el espectador. En este sentido, no basta simplemente con la mera comunicación, sino que amerita utilizar el lenguaje indicado y actualizado a los nuevos tiempos. Con esto no solo nos referimos al lenguaje verbal, sino también al lenguaje corporal, visual y los propios de la infraestructura de difusión, sonidos, colores y estilos. En todos los casos, la comunicación tiene que ser acorde al lenguaje actual, enfatizando los elementos que correspondan. Una neutralidad pura puede restar importancia de impacto a un hecho estremecedor, perturbador o de alta gravedad, y de la misma manera puede impregnar de una seriedad inapropiada a las noticias de color, ni hablar de los segmentos de humor que se verían absurda y claramente desvirtuados. En este sentido es correcto afirmar que la neutralidad y la veracidad son cosas distintas, pero no necesariamente son contrapuestas. La clave del tema es no abocarse enteramente a la arista más extrema de la neutralidad, ya que para cumplir el fin último, la veracidad es un requisito de contenido y la neutralidad es más bien un requisito de forma que no amerita mayor jerarquía. Pero, ¿qué pasa cuando la falta de neutralidad no se hace en favor de la veracidad? La falta brusca de neutralidad no siempre es sinónimo de mala calidad periodística. En casos puntuales se puede tratar de una estrategia de fidelización del espectador donde, por ejemplo, de forma totalmente válida un equipo deportivo puede abrir un medio de comunicación a fin de informar a sus seguidores sobre las noticias relativas al equipo, e incluso puede valorar más los logros del equipo que los obtenidos por equipos contrarios. En este caso concreto de manual, vemos de forma extremadamente clara cómo funciona la noticia altamente parcial, pero en nuestra opinión no se desvía del buen actuar periodístico, aun cuando la falta de neutralidad no se da en razón de la veracidad, sino por una estratégica relativa al sentido de pertenencia. La clave para entender todo esto la encontramos en una palabra, porque en este caso la falta de neutralidad es explícita. No se intenta engañar con falsos argumentos de neutralidad, sino que se aferra a un gusto específico del consumidor noticioso. El gran problema actual no lo encontramos en el lenguaje, que si bien puede ser cuestionado no hacen al núcleo de la veracidad como bien expusimos, tampoco en la parcialidad explícita, sino que muy por el contrario el gran problema lo encontramos en la neutralidad aparente. Es aquí que la falta de neutralidad empieza a afectar lo más importante del periodismo, el contenido de la noticia y el tema se torna mucho más grave, porque esto se da de manera oculta. Pero, ¿cuáles podrían ser las razones por las que un medio o periodista pierda su objetividad y emprenda el descabellado camino a una capitalizada actualización dramática? Quizás podamos encontrar una respuesta en el mismo lugar donde yacen algunas de las más oscuras bajezas de la humanidad, justo entre el dinero y el poder. Capítulo 4. Entre pautas y sobornos. Ya perfilamos anteriormente el lado oscuro de la pauta publicitaria estatal, y en el mismo sentido también se ve englobado, incluso de forma más explícita, la pauta privada, que dicho de otra forma en términos más amplios y mundanos, la publicidad.
Es lógico pensar que un medio de prensa, que recibe parte de sus ingresos por medio de publicidad de una empresa, no tenga en sus planes prioritarios publicar noticias que puedan poner en riesgo el vínculo contractual y, mucho menos, sus ingresos. Desde esta oscura perspectiva, podemos entender que son opciones poco éticas pero económicamente inteligentes optar por omitir la publicitación de una noticia, censura previa, o en caso de ser una noticia de mucha relevancia y ampliamente difundida, optar por comunicar una versión matizada más favorable a la firma publicista. De esta forma se asegura cierto cuidado al cliente que dentro de esta clase de repudiable actuar oscuro parece, nunca mejor dicho, siempre tener la razón, pero a un alto costo ético. Más allá de las muchas protecciones legales a los periodistas y del amplio esfuerzo internacional por asegurar el estatus independiente de los medios de comunicación, que así quieran serlo, la realidad es que los grandes medios tienen metas financieras claras y cada año se financian en mayor porcentaje por publicidad, una forma de compensar el aumento de la competencia propia de las nuevas tecnologías y la baja del consumo clásico de noticias, radios, periódicos en papel y televisión. En cierta medida la venta de suscripciones ya no representa el margen mayoritario de ingresos, en algunos casos ni siquiera tiene esa modalidad de financiamiento. La nueva realidad en materia de financiamiento se centra en el número de audiencia, elemento clave que revaloriza la publicidad pública y privada por su relación de llegada. Es aquí que entendemos la creciente tendencia a venerar de manera absoluta el rating, desmereciendo el periodismo de calidad en favor del polémico y más barato periodismo de popularidad. Esta es una realidad que afecta a muchos medios periodísticos que, lejos de acentuar mecanismos garanticen la neutralidad, se focalizan en garantizar su financiabilidad por medios de inversiones en programas y columnas de bajo riesgo y máximo rating. Es claro que la tendencia a esta altura es imparable, y poco a poco vemos desvanecer al periodismo de información por un periodismo de opinión mucho más amigable con el contexto financiero propio del canal. Por otro lado, existe una turbia realidad de refuerzo positivo, donde más allá de garantizar la libertad de prensa en su mínima expresión, los mejores sueldos y puestos más codiciados son entregados a los mejores empleados y no a los mejores periodistas, entiéndase muy bien la diferencia. El latente, contundente y constante refuerzo positivo de mejores oportunidades a quienes no plantean convertirse en inversiones riesgosas, para los abultados tratos publicitarios y acuerdos estratégicos, por años ha llenado el prime time de grandes impostores de títulos no ejercidos, muy buenos empleados que perdieron voluntariamente cualquier atisbo de independencia. Esta cruda situación se acentúa incluso más cuando el medio de comunicación compone parte del complejo entramado de distintas empresas pertenecientes a una misma firma, donde intereses múltiples se encuentran en cauce en una suerte de autopromoción disfrazada de contenido de calidad que en parte hacen de control de daños y por otro lado de publicidad del propio grupo económico. Los dependientes de estas firmas no pueden escapar de la enorme ola de condicionamientos subjetivos que hacen al sentimiento de pertenencia y la búsqueda de progreso, lubricada por la facilidad de oportunidades a quienes aceptan y acompañan gustosos la propia neocensura, muchas veces disfrazada como línea editorial. Quizás ahora empezamos a entender aquella pregunta que seguramente te llegaste a hacer alguna vez mirando la TV. ¿Cómo llegó allí? La respuesta casi con seguridad tiene que ver más con el conformismo de baja ética y opinión maleable, que con habilidades propias. En otros casos, la puja entre integridad, ética y aspiraciones propias producen grandes estallidos, como es el caso del polémico periodista y escritor peruano Jaime Bailey, que en el año 2010 presentó su renuncia en vivo durante su programa El Francotirador. Un escándalo mediático que ocurrió tras hacer oficial su intención de adentrarse en la arena política. A continuación recordamos sus contundentes palabras expresadas en vivo. Le ruego al señor Baruch Ibcher, y no digo a mi amigo porque yo creía que era mi amigo, pero él me ha demostrado que no puedo confiar en él, que acepte mi renuncia en los términos más cordiales y amigables, y que tenga la generosidad de liberarme del contrato. Yo no voy a abortar mi candidatura, Baruch, porque tú eres el jefe y yo el empleado y yo te obedezco. Si yo voy a ser empleado de alguien, prefiero ser empleado del pueblo del Perú, y no de un señor que es dueño de un canal y que no nació en el Perú. Tú tienes que elegir. Jaime Bailey. Este caso concreto, más allá de la gran cantidad de particularidades que tiene y cuyo análisis corresponde a un apartado distinto, desnuda muchas de las controversias propias de los medios de comunicación y su impronta histórica como elemento clave para la esfera política. No por nada,
Quienes dirigen los medios de comunicación suelen estar rodeados de una innumerable cantidad de vínculos, ofertas y consecuencias emanadas del mismo ambiente político, que dicho sea de paso suele tener el hábito de cimentar el crecimiento de la reputación y fama personal en medidas iguales entre gestión y publicidad. No es de sorprender, tomando en cuenta todo esto, que una campaña política cueste una fortuna, financiada en gran medida por el erario público, dinero de todos los ciudadanos, y gran parte de ella destinada a la publicidad. En otras palabras, la estructura de la política clásica, siempre y en todo momento, es un insaciable generador de publicidades de todo tipo. Haciendo una reflexión simple, podemos decir que solo quien no publicita no tiene interés en influir en los medios de comunicación, pero, ¿quién no publicita en estos tiempos? La respuesta es, prácticamente nadie. Una realidad innegable es que existe una innumerable cantidad de intereses vigentes en el mundo, algunos pertenecientes a personas y entidades dispuestas a brindar sobornos, regalos y promesas con intención de ocultamente tergiversar la realidad de una nota. En este sentido, la palabra clave es tergiversar la realidad. Nos quedamos con ese término, porque llegó el culmine momento de abordar una realidad oculta en la extensa y gris área de las noticias patrocinadas. Antiguo como el marketing mismo, las noticias patrocinadas son aquellas noticias que son publicadas gracias a un convenio económico entre el periodista o el medio y la persona interesada. En esos casos, lo éticamente discutible es que exista un claro incentivo económico que por obvias razones puede afectar la imparcialidad. Pero por otro lado, no implica que necesariamente sea reprochable éticamente, basta con mencionar al público el carácter remunerado de la noticia y, por consiguiente, todo lo que ello implica se plasma de manera natural en el análisis implícito e instantáneo que hace el espectador. Por otra parte, el contenido de una noticia patrocinada por lo general brinda un plus de valor, una información relevante que la publicidad no aporta. Por ejemplo, en una publicidad se podría mostrar una zapatilla mencionando cualidades, cuando por el contrario una noticia patrocinada por el mismo producto podría mostrar los beneficios de correr, especialmente para la salud. Y, dentro de esa noticia en un apartado secundario, mencionar el producto como una buena recomendación de compra para los amantes del running. Podríamos afirmar que este actuar está dentro de un área de ética gris, pero bajo nuestros análisis, podemos concluir que desde nuestra óptica la práctica no resulta necesariamente antiética, ni antiperiodística, sino que se trata de sumar valor de contenido a los vetustos formatos publicitarios. El problema radica cuando el carácter patrocinado de la noticia no solo oculta u omite al público, sino que además distorsiona la realidad. Aquí, sin temor a equivocarnos, estamos lesionando la ética. Por otra parte, ¿a dónde lleva todo esto? La neocensura, la falta de ética, los impostores en los medios de información masiva y la creciente relevancia de la financiación por sobre la veracidad. ¿Realmente estamos frente a un problema tan grave que acecha los pilares de un Estado de Derecho o solo se trata de puntos aislados propios del oficio? A nuestro criterio, ninguno de los problemas que mencionamos son generalizados, tampoco meritorios de un estado de alerta permanente. Son más bien casos aislados que lamentablemente se ven con más frecuencia y que de cierta manera representan una primera alerta sobre la vulnerabilidad de los medios. En muchos casos, financieramente dependientes de entidades que no pertenecen al público ni tienen similitud de intereses. Aquí traemos una cuota de tranquilidad, por lo pronto, y según entendemos, la legislación no está para proteger la imparcialidad periodística contra su voluntad, ni para limitar formas de financiación. El objetivo es garantizar el ejercicio libre e independiente del periodismo, pero solo si es que esa es la voluntad del periodista o medio. En este sentido se cumple con creces. Las libertades y garantías consagradas en los tratados internacionales, la opinión pública, las nuevas tecnologías y las ONGs contrarrestan los puntos negativos y hacen de buen soporte a la hora de proteger y garantizar el periodismo independiente y ajeno a presiones. Aún así, esto no implica que no existan consecuencias, todo lo contrario, la realidad que vivimos hoy y la gran protección internacional se debe justamente a que existieron tiempos muy oscuros para el periodismo, ejemplos históricos que tristemente pertenecen a una realidad vivida y sufrida por millones de personas. Guerras, dictaduras, genocidios y muchas atrocidades más fueron posibles en parte por la falta de libertad de prensa, que permitió ocultar y disfrazar la realidad percibida por los pueblos, ayudando a mantener tiranías de violencia y terror. No es un secreto que existen personas que no luchan por los intereses del pueblo, muy por el contrario abusan de los ciudadanos, no les hace gracia a la libertad de prensa, y mucho menos si esta es crítica con el gobierno. Capítulo 5.
Consecuencias. La magnitud de los temas a tratar no nos brinda espacio de escape, y sin posibilidad ética de esquivar el gran caso argentino, vamos a arrancar fuerte, tocando nada más ni nada menos que uno de los temas más polémicos y profundos de nuestra historia, las dictaduras militares. Mientras en Argentina se comía asado y festejaba cada gol, orgullosos quizás de un nuevo orden y seguridad impartida por el que se disfrazaba como un glorioso gobierno militar, en el extranjero, a miles de kilómetros de nuestra querida tierra, se conocía la verdad detrás de esa pintada escenografía de libertades reguladas y seguridades de fantasía. Ellos que contaban con una prensa libre sabían del verdadero infierno de torturas, robo de bebés, ataques a la prensa y fusilamientos que fueron mencionados en innumerables notas de prensa. Una historia complicada de la que actualmente, décadas después, deja resabios en incomprensibles frases de otros tiempos. Como si las pruebas y víctimas no fueran más que adornos de utilería. Esta tan deforme percepción de algunos que decidieron creer en mentiras cómodas, no forma parte de la tan famosa grieta, que en definitiva no es más que expiatoria de un sinfín de reflexiones desinformadas, sino que por el contrario encuentra perseverancia en absurdas creencias populares, las mismas que quedaron grabadas en la retira de muchos de nuestros mayores, a causa y efecto de una prensa esclava. Por aquellos tiempos solían instaurarse dictaduras casi cíclicamente, con tal frecuencia que la falta de asombro reflejaba en la intranquila normalidad de su aceptación. Pero ese universo de fantasía, que medios y régimen plasmaron en radios y tapas, con héroes de uniforme y terroristas de guardapolvo, se derrumbaba allí mismo, en el centímetro siguiente a la frontera, donde los medios libres del mundo denunciaban una realidad muy distinta de la que la ciudadanía conocía. Una realidad donde se secuestraba, violaba, torturaba y asesinaba menores de edad, donde la corrupción era cosa cotidiana y la violencia un valorado gusto perturbador de los monstruos que asolaban las casas en los célebres Falcons verdes. Insistimos que no, la realidad no fue otra, fue la misma que se denunció hasta el hartazgo en todo organismo internacional de derechos humanos, pero que en Argentina no se conocía, las noticias morían en la frontera de un país que lloraba a sus víctimas en silencio. Algunos privilegiados, que tenían familiares y amigos en el extranjero, conocían la verdad por cartas y llamadas de alerta. Muchos de ellos, conscientes del peligro, escaparon del país a territorios menos macabros. Mientras tanto la prensa atada, de pies y manos, escuchaba pero no decía, veía pero no decía, percibía pero no decía, sabía pero no decía. No se podría, de hacerlo se quedaba al margen de ser una víctima más desaparecida en limbo de una cruel realidad, digna de los infiernos de películas. Fue así, que se logró ocultar durante tanto tiempo la realidad desvelada luego de la caída de las dictaduras. En aquellos tiempos, si teníamos una prensa libre, de existir esa luz, la realidad hubiera sido otra muy distinta. Vamos a omitir todo lo que ya se sabe de estas dictaduras, y pasaremos directo a contarles la verdad más grande jamás contada. Por mucho que nos duela, perder la guerra fue el mejor desenlace posible, y explicaremos por qué. En el mundo se sabía de torturas, violaciones a menores, asesinatos de estudiantes y muchas atrocidades más que estaban siendo cometidas por la dictadura militar de Argentina. Al estallar la guerra, el gobierno inglés simplemente no podía dejar a sus ciudadanos, habitantes de las islas, en manos de la misma dictadura responsable de esas violaciones a los derechos humanos. Cualquier gobierno hubiera defendido a su población, las consecuencias de dejar a su suerte a ciudadanos en manos de personas, vistas ante el mundo como una cepa de terroristas oficiales, es inaceptable desde todo punto de vista. Reflexionando, consideramos que de plantearse la misma situación, pero en democracia, quizás se hubiera arribado a algún trato intermedio, o incluso obtenido la rendición inglesa, un gobierno que hasta ese momento jamás privilegió a las islas como un territorio importante. En definitiva, la guerra surgió del lado argentino como un desesperado movimiento de marketing, que usó uno de los históricos anhelos nacionales como bandera de propaganda, la recuperación de las islas. En aquella última etapa, la popularidad de la dictadura estaba en niveles muy bajos con grandes cuotas de desaprobación popular, en parte por la ligera pero constante filtración de las noticias que llegaban del exterior y las crecientes marchas en protesta por los desaparecidos. Por el lado contrario, la situación anteriormente descrita y la utilización del anhelo inglés de conservar de una vez y por todas las islas, revivió la popularidad del gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher. Esto explica la facilidad de postura de Estados Unidos y otros gobiernos que rápidamente se alinearon con la potencia inglesa, que en pocas palabras, la dictadura era el enemigo perfecto para unir estos países. Al mismo tiempo,
aumentaba el apoyo popular de los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, que históricamente se guió con la noción del bueno y malo, despreciando puntos intermedios. Todo terminó por causar cientos de muertos y millones de pesos perdidos en una guerra injustificada. El triunfo de Inglaterra por lo menos nos brindó un punto bueno para Argentina, terminó de derrumbar la dictadura. En este sentido, perder la guerra fue un balde de agua fría que desnudó la realidad latente, donde los medios no reflejaban la verdad y el Estado estaba regido por tiranos, que amasaron fortunas a costa de las necesidades del pueblo. Aquí es que concluimos en el punto polémico, con los medios sin libertad de contar la verdad. En el caso de que la historia se hubiera decantado de forma distinta, el resultado pudo producir el fortalecimiento del régimen, que seguramente alargaría su maléfica estancia en las anchas y cómodas sillas del poder. Esta interpretación de un pasado distópico sería posible porque el recupero de un patrimonio nacional invaluable, como las Islas Malvinas, hubiera elevado los índices de popularidad del gobierno militar, dando además la excusa perfecta para descartar las noticias extranjeras, que seguramente hubieran sido tildadas como exageraciones maliciosas de gobiernos descontentos por perder la guerra. En ese sentido es que podemos afirmar, según nuestro razonamiento, que perder las Malvinas también nos trajo algo bueno, como ya mencionamos, logró dar la estocada final a la dictadura. Por otro lado, nos enseñó a carne propia la importancia de tener una prensa libre, sin presiones y limitaciones, que pueda hacer frente a las injusticias y las atrocidades para desvelar ante el mundo la realidad. Una realidad que naturalmente los malos gobiernos tratan de ocultar. La verdad nos hará libres. Una conocida y famosa frase que en este caso es perfecta, porque la verdad le devuelve autoridad a los pueblos como un escudo contra la tiranía y que sobre todo nos une ante las injusticias. Una prensa libre, haciendo un trabajo honesto, es una de las máximas defensas ante las peores atrocidades que están dispuestos a cometer algunos hombres. En el mundo aún existen casos donde la libertad de prensa no es más que un anhelo dormido en la mente de aquellos que sueñan con ser libres. Sin entrar en detalles, incluso existen muchas dictaduras o democracias fallidas en la actualidad. Venezuela y Corea del Norte son dos casos que más repercuten a nivel internacional, con innumerables denuncias ante los organismos de derechos humanos, pero con gigantescas diferencias y particularidades propias. Pero son solo dos de los muchos casos. Según el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, en 2019 existieron 32 dictaduras en el mundo. Estos casos van desde monarquías absolutas, Arabia Saudí, dictaduras hereditarias, Corea del Norte, dictaduras militares, Tailandia, Mauritania, dictaduras civiles, Bielorrusia, repúblicas socialistas de partido único, Cuba, o democracias fallidas como Venezuela, Somalia o Libia. En muchos de estos casos, la libertad de prensa no existe como la conocemos actualmente en los países más desarrollados en materia de derechos humanos. Sin dudas en el mundo hay mucho por mejorar en este aspecto, pero debemos reconocer que el avance a nivel internacional fue enorme, con organismos y tratados que hoy son la base de la nueva libertad que vive la prensa. Libertades que incluso ayudaron a nacer, sin ningún menoscabo, al periodismo ciudadano, tecnológico, de blog, y muchos casos más propios de las nuevas realidades. Capítulo 6. Periodismo ciudadano. Retomando la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya analizada, podemos afirmar que es una de las legislaciones que garantizan la libertad de expresión, incluyendo no ser molestado a causa de opiniones y el derecho a investigar, recibir información y difundirlas por cualquier medio de expresión. Sin embargo, más allá de garantizar estos derechos en el mismo sentido que muchas otras legislaciones, la verdad es que el periodismo ciudadano surge mucho antes. Entonces, ¿qué es el periodismo ciudadano? Esta es una respuesta que con el tiempo empieza a ser más difícil de responder, pues cada día es más amplio. Sin embargo, hay una constante de la cual nos aferramos para avanzar, en definitiva, la ciudadanía ejerciendo su derecho a investigar y difundir. Sin dudas, un concepto amplio pero necesario, porque el alma del periodismo ciudadano es la democratización de la información y los canales de difusión que hoy en día están potenciados por los medios tecnológicos, la llegada de Internet y las redes sociales. Con esto no estamos diciendo que todo post en una red social es una noticia y todo internauta un periodista, lo que afirmamos es que el alma del periodismo ciudadano es la ciudadanía ejerciendo su derecho de expresión, pero no es el único elemento.
Aquí es necesario señalar que la noticia a difundir tiene que tener valor informativo y no de un mero entretenimiento. De ser así estaríamos en presencia de un humorista, actor o showman. Además existe un elemento clave, característico de toda profesión, la habitualidad. De lo contrario estaríamos ante un caso de un ciudadano ejerciendo su derecho de expresión en eventual carácter de periodista, pero no un periodista de profesión. Aquí eliminamos el polémico requisito pecuniario que agregan algunos autores, por dos razones. La primera es que asimilamos el rol de periodista ciudadano con el periodista profesional, puesto a que no encontramos diferencias amparadas por la lógica común, y a nuestro entender la legislación internacional en materia de derechos humanos no diferencia el caso, por lo tanto nosotros, tampoco. El requisito pecuniario, cobrar por el ejercicio de la profesión, es una discusión afines al sindicato, la obra social u otros servicios, pero no es una discusión del carácter profesional periodístico. En este sentido, las leyes de derechos humanos claramente no versan de este requisito. En otras palabras, un periodista que decide ejercer su profesión a título gratuito seguirá, en toda regla, siendo un periodista. Pasando en limpio, un periodista ciudadano es aquel ciudadano que ejerce su derecho de expresión, transmitiendo noticias u opiniones de valor informativo con regularidad. Entonces, por ejemplo, un chef que publique sus recetas cotidianamente es un periodista ciudadano. Evidentemente y por sentido común no, pero la verdad es que la línea es muy fina. Las recetas de cocina son guías, y según interpretamos, siempre y cuando la difusión se limite a enseñar una receta, estamos en presencia de una difusión de carácter educativa. Pero en el mismo instante que se sumen investigaciones sobre cualquier elemento, por ejemplo los mejores tipos de harina para una u otra cosa, podríamos estar en presencia de un periodismo gastronómico. Como se puede apreciar, la línea es difusa, polémica y ecléctica, y cada vez se amplía aún más impulsado por las nuevas tecnologías. Hasta hace muy poco tiempo, era normal la falta de reconocimiento a los periodistas de blog, y más aún si no tenían títulos universitarios de profesión. Las nuevas tecnologías y el gran alcance de muchos blogs, youtubers, influencers y demás roles típicos de Internet generó una presión tan grande que terminó por demoler la frontera e igualar estatus periodístico. Hoy en día no solo se reconoce el estatus periodístico al periodismo vía Internet, sino que en muchos casos representan medios tan grandes en calidad y cantidad de llegada que derrotan sin esfuerzo a muchos medios tradicionales. Visto esto, es normal entender la repentina llegada de los medios de comunicación tradicionales a los formatos online de contenido como YouTube. Casi siempre con limitado éxito. La razón de esto ya la analizamos con anterioridad. El rey del contenido es el entretenimiento, un género que copa los principales podios de reproducción. Esto no implica que el periodismo de calidad tenga que adaptarse a una mezcla deforme de humor, ni fundirse en una suerte de remasterizada sátira. Por el contrario, se trata de contenidos distintos, que no siempre son compatibles entre sí, ni deben serlo. El público que opta por consumir principalmente humor no necesariamente es distinto al que consume noticias, sino que como todo en la vida suele tratarse de momentos diferentes en proporciones distintas. Por consiguiente, el mercado de noticias es un mercado de grandes nichos, que con la llegada del Internet se fue diferenciando cada vez más, popularizando los medios de temáticas específicas, deportes, eventos, tecnología, ciencia, moda, gastronomía y muchos otros. Esto no implica la baja de popularidad de los medios de noticias generales, donde se aborda un resumen de todos los temas, sino que por el contrario vio definido su nicho. Explicado esto, podemos decir que el periodismo ciudadano no solo cuenta con la protección de los tratados internacionales, sino también con las responsabilidades propias del periodismo. De hecho, en términos generales, el título universitario o el carácter pecuniario del ejercicio de la profesión no son elementos necesarios de calidad, sino elementos de formación y admisión a determinados servicios. Capítulo 7. Titulación. Como vimos anteriormente, la falta de titulación no es un impedimento para ejercer el periodismo, pero no implica que la formación académica sea un mero adorno estético. Muy por el contrario, la formación universitaria es y debe ser fundamental para un Estado de Derecho que respete íntegramente la libertad de prensa y la calidad periodística. Sin lugar a dudas, es en la etapa de formación académica donde se brinda los conocimientos y herramientas esenciales que hacen a un buen actuar periodístico, además de explicar los derechos y obligaciones propias al oficio, un punto clave que hace a la libertad y el actuar consciente de las responsabilidades ante los derechos de terceros. Dejando de lado los muchos avatares del aprendizaje empírico o autodidacta,
la realidad nos muestra que no podemos dejar al azar la formación profesional de la carrera. Se requieren reglamentos claros, docentes capacitados y contenidos de calidad en cada etapa de formación, y esa responsabilidad no puede caer en manos distintas que a la de una institución universitaria. Bajo todo punto de vista, la titulación es fundamental como elemento de formación, potenciador de habilidades y prueba de los conocimientos adquiridos ante un posible empleador. Pero sobre todo, como forma de garantizar una calidad periodística mínima, que recalcamos también es un servicio esencial al pueblo. Bajo estos conceptos, resulta innegable la importancia de la formación académica voluntaria, pero no como elemento limitador del ejercicio de la profesión. Esta premisa esencial es compartida por la mayoría de los países respetuosos de los derechos humanos, con pocas excepciones en países que representan casos aislados. Recordamos aquí que la discusión expuesta se centra en el ejercicio de la profesión, no así el derecho a tutela sindical o integración a las asociaciones periodísticas, donde la cuestión sobre la titulación amerita un análisis distinto. Desde nuestro punto de vista, siempre y cuando no se entorpezca el ejercicio de la profesión, la exigencia del título no viola la garantía de libertad de expresión consagrada como derecho humano. Capítulo 8. Nuevas realidades. La vorágine de las nuevas tecnologías, la llegada de Internet, las noticias instantáneas, la formación de nuevos roles periodísticos y los innumerables cambios emanados de un mundo instantáneo y conectado, han generado un panorama de nuevas realidades. Hoy, en 2021, vivimos en un mundo completamente distinto al que conocieron nuestros abuelos, eso es obvio e innegable, pero, ¿cómo repercuten las nuevas realidades en el presente? Las palabras clave son inmediatez y democratización, dos términos que representan la llegada de los medios personales, blogs, redes sociales, periodismo ciudadano, y por otro lado la fuerte instalación de las noticias instantáneas de momento, algo que por otro lado profundizó la velocidad de caducidad de las noticias. Entonces, ¿las noticias caducan? La verdad es que técnicamente las noticias no lo hacen, solo se transforman paulatinamente en información histórica. Pero desde el punto de vista de la audiencia la información efectivamente caduca, y hoy más rápido que nunca. La multiplicidad de medios de información inmediata, exponenciados por el Internet, hacen que el descarte informativo sea enorme, replicando miles de veces la misma noticias en un sinnúmero de medios. La llegada es tan eficaz que ocurre en una de dos cosas. A. El público se encuentra con la noticia, la consume y cierra el tema, por lo que a partir de ese momento las noticias de otros medios, que versan del mismo tema pasan a ser poco menos que spam. B. El público se encuentra con la noticia, no le despierta interés, por lo que decide no consumirla e ignorar las noticias de otros medios que versan del mismo tema, las que a partir de ese momento pasan a ser poco menos que spam. En ambos casos las noticias redundantes están de más, razón que explica la importancia de ser los primeros en publicar. Esto no quiere decir que no se puede ramificar en noticias relacionadas con el tema principal, cuestión que es principalmente interesante para el público a quien sí consumieron el contenido de la noticia. En este contexto debemos entender que el paradigma de noticias es completamente nuevo, donde juega un rol fundamental los medios personales, especialmente blog y redes sociales. Lugar donde un influencer puede poner en jaque a todo un equipo de periodistas, diseñadores gráficos, administradores de redes y especialistas en comunicación digital, puesto que la cercanía virtual, en lo que se refiere al apego y cariño que los internautas pueden arremeter en lo que conocemos como una cancelación digital. En otras palabras, que el público decida dejar de consumir contenido del medio. Como vemos, la entramada puja de factores propios de las redes son más que complejos y requieren fortalecer habilidades antes no consideradas por el periodismo clásico, marketing digital, publicidad ads, manejo de redes, comunicación digital y manejo de riesgos o plan de contingencia enfocado en redes sociales. En este punto podemos afirmar que el periodismo actual necesitó dotarse de habilidades propias de los administradores de redes, y a su vez, los administradores de redes se profesionalizan adaptando técnicas y habilidades propias del periodismo clásico. Sobre este aspecto mucho se ha escrito, casi siempre bajo la intapable conclusión que las redes sociales son sin lugar dudas una nueva forma de medio de comunicación, disponible de forma democrática, aunque con limitaciones propias de las legislaciones internas de cada país y los lineamientos y estatutos internos de las firmas administradoras de cada red social Facebook, Instagram, Twitter y muchas otras. Sin embargo, los nuevos avances también nos dejaron nuevos desafíos, y hay uno particularmente difícil de superar: las fake news.
Capítulo 9. Fake News. La llegada de la inmediatez, la vorágine por publicar primero y la democratización de los medios de comunicación han generado un nuevo problema, que por el momento y hasta la fecha es muy difícil de resolver, en gran medida porque cualquier intento exitoso de solución podría afectar el consagrado derecho de libertad de expresión. Hablamos, claro, de las famosas fake news, las noticias falsas. Este es un problema grave, que se relaciona directamente con el núcleo de la ética, la libertad de expresión y las nuevas tecnologías, tres factores que se encuentran en puja dentro de un contexto que tiene en jaque a la nueva era del periodismo ciudadano. En este particular apartado, las bondades de las nuevas realidades en materia de comunicación muestran su lado más oscuro, devolviendo relevancia a los medios clásicos de comunicación, los cuales tampoco están librados de este problema pero ciertamente son afectados en menor medida. La falta de ética de algunos periodistas o internautas y la nula regulación de los medios de comunicación personales, en parte por las protecciones propias a la libertad de expresión, han generado el contexto perfecto para la proliferación de noticias falsas, que tienen por fin confundir al público o simplemente vandalizar los medios sin criterio de finalidad alguno, más que el mero entusiasmo de mostrar su fragilidad, como el famoso caso de los mensajes en cadena, que solo tienen el fin de difundirse. En cualquier caso, y por múltiples motivos las noticias falsas han inundado las redes, potenciando un descrédito generalizado a los blogs y medios personales. Esta extraña situación ha revalorado la credibilidad de los medios tradicionales, que por su estructura, conocimiento y experiencia por lo general implementa un mejor sistema de validación de noticias. Si bien es cierto que los medios tradicionales también se ven tentados a tergiversar o matizar la verdad, en gran medida impulsados por la forma de financiación, como bien explicamos anteriormente, la realidad es que son más estables y confiables que los medios unipersonales que abundan en Internet. Desde todo punto de vista se ha intentado regular esta problemática, pero la innumerable cantidad de medios fantasma, periodistas anónimos y la viralización de las redes lo tornan un problema de difícil solución. Como medida desesperada se ha intentado dar solución por medio del bloqueo de cuentas, denuncias civiles y complejos algoritmos de inteligencia artificial para bajar la visibilidad de las noticias marcadas como falsas. Esta nueva barrera casi exclusiva de las redes sociales ha abierto nuevamente la polémica. ¿Se trata de una violación a la libertad de expresión? Censura previa. La discusión se revivió de forma internacional por un tema distinto pero relacionado, cuando el 6 de enero del 2021, dentro de un contexto de disturbios que tuvieron lugar en el Capitolio, Twitter bloquea la cuenta del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una figura famosa por sus polémicas declaraciones en la red social. Las posturas son diversas, pero desde nuestro punto de vista en ninguno de los casos estamos en presencia de violaciones a los derechos de expresión, sin embargo pensamos que el camino correcto para tratar satisfactoriamente estas problemáticas se tienen que dar dentro de la regulación un elemento clave, la difusión masiva. Pensamos que haciendo uso de algoritmos adecuados se podría detectar una noticia falsa y limitar su llegada, a punto tal de que la misma siga disponible desde el perfil del medio, para aquellos que aún así desean verla, previa advertencia que la noticia pueda ser engañosa o falsa. De esa manera no se limita o viola el derecho de expresión, y por otro lado se logra contener la creciente ola de noticias falsas. Capítulo 10. Conclusión. En conclusión, plasmando el concepto de ética periodística a los nuevos tiempos, vemos imprescindible rescatar el concepto de veracidad en contenido y forma, para transmitir la verdad de la manera más fiel posible, sin ignorar los matices propios de la realidad. Para lograr esto es importante gozar de los plenos derechos de libertad de expresión y una instrucción altamente capacitada, natural, empírica o académicamente. Después de todo, el alma de la ética periodista es informar la verdad al pueblo. El poder para moldear el futuro de una república estará en manos del periodismo de las generaciones futuras. Joseph Pulitzer. Autores: Nelson Damien Cabral. Escritor, capacitador en marketing digital y asesor en comunicación política, periodista, emprendedor correntino. Martín Damasco. Orador y motivador. Capacitador en marketing y emprendedurismo. Director de la revista Literar. Índice. Prólogo, PAG 003. Capítulo 1 Ética, PAG 005. Capítulo 2 Libertad de prensa, PAG
009. Capítulo 3 Neutralidad, PAG, 023. Capítulo 4 Entre pautas y sobornos, PAG, 031. Capítulo 5 Consecuencias, PAG, 042. Capítulo 6 Periodismo ciudadano, PAG, 051. Capítulo 7 Titulación PAG, 057. Capítulo 8 Nuevas realidades, PAG, 060. Capítulo 9 Fake News, PAG, 065. Capítulo 10 Conclusión PAG, 070.